Vanguardias literarias europeas y españolas. Son movimientos que surgieron a principios del siglo XX, donde el contexto sociocultural será enmarcado por la Primera Guerra Mundial en 1914, junto con el prólogo de la Guerra Civil Española en 1936. Ambos sucesos dispersaron los problemas políticos y la lucha de clases. Las vanguardias tratan de renovar, desde diferentes perspectivas, y aceleran los sentidos. Esto da lugar a que los elementos se superpongan. Se caracterizan por la ruptura de las relaciones de causalidad y del concepto tradicional del espacio y tiempo. A esto se debe que sean rápidos y funcionan al mismo tiempo en distintos lugares. Estos elementos en conjunto hacen poemas con mundos fantásticos y absurdos. El lenguaje poético se da conforme al progreso de la ciencia y de la técnica, así como el abandono de la imitación y la negación al realismo. Se establecen como conceptos de vanguardia la velocidad, la espontaneidad y el dinamismo. El poeta es un inconforme que busca formas de expresión novedosas. Al mismo tiempo, se sucedieron en Europa un gran número de ismos vanguardistas, que se sucedieron uno tras otro, como el futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, creacionismo, ultraísmo y potismo. El futurismo surgió en 1909 a partir del Manifiesto Futurista, publicado por Filippo Tommaso Marinetti, quien fuera el fundador y su principal exponente. La literatura futurista se caracteriza por una exaltación sin límites del maquinismo y de la civilización industrial. Sus temas son la máquina, el avión, la electricidad y el deporte, todos abordados con dinamismo. Con respecto al lenguaje, este defenderá la destrucción de la sintaxis, suprimiendo adjetivos, adverbios y acumulando las palabras en libertad. El expresionismo nació en Alemania en 1911, teniendo como representantes a Ivan Goll y Georg Talg. Surge como resultado de la situación política alemana antes y tras la Primera Guerra Mundial. Presenta personajes y escenarios de un modo distorsionado, con la idea de producir un gran impacto emocional. Por este mismo motivo se realza la fealdad, lo demoníaco, el poder de las tinieblas y un gusto sadomasoquista por lo catastrófico. Destacan el caos como medio donde se desenvuelve el protagonista. El expresionismo literario tomó su nombre del movimiento pictórico por la coincidencia en la manera inmediata de expresar los sentimientos y la frecuente ruptura de lo establecido, por ejemplo, en la sintaxis. El cubismo tiene como figura principal al poeta Guillaume Apollinaire, quien en 1913, junto con su libro Alcoholes, publicó un importante manifiesto donde destacan las siguientes exhortaciones definiendo al cubismo literario. Las palabras están en libertad y se destruye la sintaxis, así como la supresión del verso y la estrofa. En el poema cubista no existe la anécdota o historia, pues lo que busca es descomponer y recomponer la realidad haciendo una fusión instantánea de imágenes autónomas y desligadas con una tipografía especial, como se puede admirar en los caligramas de Apollinaire. El dadaísmo nació en Zúrich, Suiza, en 1916. El gran protagonista de este movimiento fue el poeta francés Tristan Tzara, quien escribió los primeros manifiestos del movimiento, en los que definía sus principios nihilistas. El movimiento Dada tiene la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra otra escuela anterior, sino que se fundamenta en un cuestionamiento de todo el marco conceptual del arte y de la literatura de antes de la Primera Guerra. Escritores y artistas creían que una sociedad capaz de producir algo tan horripilante como esta guerra era una sociedad malvada, cuya filosofía y cultura deberían destruirse totalmente, ya que estaba socialmente en bancarrota. Los artistas Dada entraron en contacto con André Breton, que se había convertido en el portavoz de otro movimiento, el surrealismo. Finalmente, hacia 1922, muchos de los artistas Dada se habían comprometido con el surrealismo. El surrealismo fue creado por André Breton en 1924, por medio de la publicación del primer manifiesto surrealista. Breton unirá la provocación dadaísta con las ideas de Karl Marx y Sigmund Freud. Los surrealistas plantearán el uso de técnicas expresivas como la escritura automática, la influencia de drogas, el collage de slogans y frases recortadas al azar de periódicos y revistas. Lo que pretendían era el despertar en los lectores sentimientos y reacciones inconscientes.
Generación del 27. En la década de los 20 surge en España un grupo de poetas unidos por lazos de amistad que muestran intereses literarios y estéticos afines, del que forman parte principalmente Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego y Vicente Aleixandre. La fecha de 1927 hace referencia a la celebración del tercer centenario de la muerte de Góngora. Las vanguardias en España tienen como impulsor a Ramón Gómez de la Serna, fundador de la tertulia de Pompo. El movimiento más destacado fue el surrealismo, gracias a la difusión que Juan Larrea logró darle en España. El surrealismo influyó especialmente en Federico García Lorca, uno de los mayores exponentes de la poesía y teatro española, de las que destacan Bodas de Sangre, Romancero Gitano y La Casa de Bernarda de Alba. Otro autor importante fue Rafael Alberti, quien en sus obras toca temas de lucha de una manera sencilla y directa. El español Vicente Aleixandre muestra un hondo pesimismo en sus obras. Una de las importantes, Historias del Corazón. Y por último, pero no menos importante, Luis Cernuda, un autor que escribía a la soledad, al ansia de la belleza, el amor y de un mundo mejor. Sus principales obras fueron Los placeres prohibidos y Donde habita el olvido. Principales características. En los autores del 27 es muy significativa la tendencia al equilibrio, a la síntesis entre los polos opuestos, incluso dentro de un mismo autor. Son típicas las dualidades establecidas, por ejemplo, entre lo intelectual y lo sentimental. En sus poemas podemos ver una intencionada idea creadora, con hilo conductor, y una liberación de la imagen, desatada de bases lógicas, con ello un enriquecimiento prodigioso del lenguaje. Futurismo. Se dio a conocer por Ramón Gómez de la Serna en 1910 con su manifiesto en la revista Prometeo. Un ejemplo literario es apreciable en los poemas de Salinas, que escribe a la bombilla eléctrica y a la máquina de escribir. Alberti canta a actores de cine o a un portero de fútbol. Los dos ismos hispánicos serán el creacionismo y el ultraísmo. El creacionismo. A través de este término se quiere dejar patente que la obra literaria es totalmente autónoma del mundo. Surgió en 1918, siendo el autor más importante Vicente Huidobro. Para este autor chileno y el resto de los creacionistas, el poeta debe dejar de cantar a la naturaleza. Lo que tiene que hacer es imitarla, eliminar todo lo descriptivo o anecdótico. También se tiene la imagen de un poeta como creador, equiparable por tanto a Dios. Junto a Huidobro hay que destacar a Juan Larrea y a Gerardo Diego como fundadores del creacionismo. Sugiere el movimiento un nuevo lenguaje que rompió con todos los niveles de la lengua, generando su propia sintaxis. Con esto se refiere a la unión de oraciones sin una lógica evidente. El ultraísmo nació en 1919 por medio del primer manifiesto ultraísta en la revista Grecia. El poema ultraísta deja notar las influencias del cubismo, futurismo y dadaísmo. Los autores más relevantes serán Jorge Luis Borges, Cansinos Asens y Guillermo de Torre. El lema será ultra. Creen que la literatura debe renovarse, por esto suprimen los elementos ornamentales y la rima. Sus características son riqueza de imágenes, metáforas y sentido del humor. También figuran entre el vanguardismo literario las siguientes corrientes. El potismo. Nace en 1945 en Madrid. Rechaza la angustia existencialista y está representado por Eduardo Chicharro y Carlos Edmundo de Ori. El estridentismo. Surgió en México en 1922 y 1927. Representante Manuel Maples Arce. Cosmopolitismo. Nace en 1940, cuyo representante es Jorge Luis Borges. Superrealismo. Apoyado en teoría de Freud y su representante Miguel Ángel Asturias. Existencialismo. Corriente filosófica que expone la existencia humana. Uno de sus principales escritores fue el checo Franz Kafka. Experimentalismo. Apoyada firmemente en el método científico.